Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise Shadow Legends y hoy estamos en la guía de mejores personajes raros del juego, personajes o campeones raros que vais a poder utilizar durante mucha parte del juego, durante mucho tiempo, personajes que vais a poder subir al 50 o al 60 alguno de ellos. Os voy a ir explicando facción por facción, indicando cuáles son los mejores y cuáles vais a poder subir al 60 sin ningún tipo de problema y que os van a servir y no vais a malgastar vuestros recursos, ¿de acuerdo? Cuando tenéis esas dudas de a quién subir, o sobre todo si estáis empezando en el juego y no tenéis muchos personajes, pues estos personajes os van a ayudar en vuestra cuenta a avanzar. Bien, vamos a ir facción por facción. Va a ser un vídeo, no quiero que se me haga demasiado largo, vamos a ir explicando un poquito por encima los campeones y luego ya iremos haciendo pues revisiones o campeones o guías individuales de cada uno de ellos. Bien, Daga, por aquí tenemos en los hidalgos a Daga, es la única dentro de los raros que yo creo que puede servir, porque es del vacío y porque mete un reducir en área, un reducir defensa en área. Tiene un 50% de probabilidades de aplicar un debufo, del 60% de reducir defensa durante 2 turnos. Bien, Daga, si tenéis a Daga, perfecto. Si os sale al principio, perfecto. Si os sale un poquito más adelante, no la subáis, no invirtáis en este personaje, salvo que sea para facciones, porque no os va a servir para campaña y demás, puesto que hay personajes mejores, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es ese otro personaje. Hablo de los raros, claro, evidentemente épicos y legendarios va a haber mejores. Bien, vamos a ir a ver cuáles son esos otros épicos. Dentro de la facción de hidalgos, yo no recomendaría ninguno más de subir al 50 o al 60. Vamos a los altos elfos y vamos a ver en los altos elfos qué personajes tenemos dentro de los raros que podamos subir al 50, al 60 y que sean válidos. Bien, pues tenemos en primer lugar a Boticario. Boticario es el mejor raro de apoyo dentro del juego, puesto que nos va a dar cura, nos va a curar el objetivo al aliado o el 35% de HP. Y esta curación puede ser crítica, por ejemplo, y luego va a ser muy bueno como iniciador en la arena. Sobre todo al principio, que no vamos a tener muchos personajes. Si tenemos un boticario, que es un personaje raro y que va a ser más fácil que nos salga a que nos salga un legendario bueno, pues lo vamos a poder llevar como iniciador. ¿Qué quiere decir como iniciador? Pues bueno, haremos una guía de la arena y lo explicaré, pero iniciador quiere decir que nos va a dar ese aumento de velocidad, ese bufo del 30% de aumentar velocidad a todos los aliados durante 2 turnos, y aparte nos llena un 15% las barras de turno de todos los aliados, con lo cual nos va a dar esa velocidad extra para poder pues atacar primero, sobre todo en arena, que es muy importante. Y si lo llevamos a las mazmorras, pues también esa velocidad para que los enemigos no nos ataquen, y aparte tenemos un bufo que aumenta la defensa de los aliados en mazmorras el 21%. Esto es aura cuando lo llevamos a él como personaje principal con aura, ¿de acuerdo? Bien, pues Boticario, uno de los personajes que podéis subir al 50 o al 60 tranquilamente, porque os va a servir mucho y durante mucho tiempo. Otro personaje bueno puede ser Elaine. Elaine lo que va a hacer es muy parecido a Kael, pero sin meter veneno. Esta lo que va a hacer es pues nukear, sobre todo para arena y para avanzar en campaña os va a venir genial, chicos. Así que la podéis subir al 50, incluso al 60 también, porque vais a poder ir con ella en la campaña si no tenéis siempre, ojo, claro está, personajes mejores. Estos dos personajes dentro de los altos elfos creo que son los dos que por lo menos al 50 los tenéis que subir, y si queréis o no tenéis mejores al 60 podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Bien, en la orden sagrada vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Yo en la orden sagrada no veo ninguno que puedas decir, joder, pues este súbelo al 50, al 60, te va a servir para aquí, para acá. No veo ninguno, chicos. No subiría, no me gastaría recursos en orden sagrada en ningún personaje. En bárbaros sí, porque en bárbaros tenemos a nuestra doncella de guerra. Doncella de guerra, que es lo que hablábamos antes, es mejor que Daga a la hora de meter ese reducir defensa en área, puesto que tiene un 75% de probabilidad, más probabilidad que Daga, de aplicar un 60% de
de reducir defensa durante 2 turnos. Es muy fácil de maxear, o sea que vais a poder sacarle copias, puesto que la podéis farmear en la etapa 9. En la etapa 9, si no la tenéis, la podéis sacar y farmearle para subirle lo que son las habilidades. La vamos a llevar en campaña, la vamos a llevar en mazmorras y la vamos a llevar en arena, sobre todo al principio del juego y durante buena parte del juego hasta que consigamos mejores debuffers, ¿de acuerdo? Así que chicos, Doncella de Guerra es un personaje que al 50 hace muy buen papel, pero que si no sale un debuffer mejor, la podéis subir al 60 también para lo que hemos dicho, arena, mazmorras, campaña, etcétera. Bien, dentro de los bárbaros yo no subiría a ningún otro. El único que merece la pena es la Doncella de Guerra. Vamos a pasar a la tribu de los ogretes, y en la tribu de los ogretes tenemos por aquí los raros. Un personaje que a mí me gusta mucho y que me ayudó mucho al principio es Aullador, porque también es del vacío, y lo bueno que tiene Aullador es que tiene los 3 ataques en área, chicos. Tiene los 3 ataques en área y los 3 meten debuffos, bloquea habilidades, tiene reducir velocidad y tiene reducción de ataque y reducción de defensa. Yo lo equiparía con un set stun para que, como ataca en área con sus 3 habilidades, podáis tener mucho control sobre los enemigos, bien sea en arena o en mazmorras o en facciones. Recordad que también tiene un aura que nos va a dar velocidad en las critas de facción, con lo cual subirlo porque os va a venir muy bien en cualquier parte del juego. Para lo único que no lo podéis llevar, porque no va a ser muy bueno, hombre, si no tenéis otro personaje lo podéis llevar, pero no va a ser muy bueno, va a ser para el boss de clan. Pero todo lo que sea mazmorras, lo que hemos dicho, arena, etcétera, como tiene esos ataques en área y esos debuffos, va a ser brutal. Hay gente que lo lleva como Spear Farmer también para farmear, pero bueno, si tenéis un Kael, yo preferiría a Kael. Bien, chicos, Aullador, un pedazo de personaje que lo podéis subir al 50 y al 60 tranquilamente. De aquí de los ogretes yo no destacaría nada más, así que pasamos a los hombres lagarto. En los hombres lagarto no hay ninguno que destaque especialmente, con lo cual esta facción no la vamos a saltar. Recordad que os estoy intentando dar consejos o recomendar los mejores héroes raros que podamos subir al 50 o al 60. Igual hay alguno para alguna cosa puntual que sí merece la pena subir, pero no quiero deciros un personaje que os gastéis recursos en él y que luego no sirva para nada. Bien, en los cambiapieles, vale, vamos a bajar por aquí. Cambiapieles, no hay ningún personaje que yo vea tampoco que podáis gastar los recursos y que os vaya a servir una barbaridad o algo, o sea que aquí tampoco invirtáis muchos recursos, chicos, no merece la pena. En los orcos vamos a ir para abajo y vamos a ver, en los orcos tenemos a Galek, que si lo habéis elegido como personaje principal lo podéis llevar como nuker, pero hay mejores personajes que son nukers, como por ejemplo, pues bueno, pueden ser Elaine o puede ser Kael, ¿de acuerdo? Pero bueno, Galek, si lo tenéis, también os va a servir para arena, para campaña, lo podéis llevar, no hay ningún problema. Así que chicos, lo podéis subir también por lo menos al 40, al 50, si al principio no tenéis personajes mejores, para complementar un poquito, y pues viene en campaña para poder avanzar, etcétera, ¿de acuerdo? Dentro de los orcos no hay ningún otro personaje que yo vea que podáis subir tanto como Galek. Galek es el que más destaca de todos ellos. Vale, vamos a pasar a la siguiente facción, y la siguiente facción es la de engendros, y dentro de engendros vamos a ir para abajo, vamos a tener a Sabueso Letal. ¿Vale? Sabueso Letal, hay mucha gente que lo lleva como Speed Farmer. Si tenéis a Kael, yo prefiero a Kael, es un personaje muy rápido para farmear, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, podéis llevar a Sabueso, lo podéis subir si no tenéis un farmer mejor. Es el único personaje que yo veo dentro de los raros de engendros que podéis subir sin ningún problema y que os va a dar resultado, pero solamente para eso, solamente para campaña, chicos, y para farmear un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente facción, que es la de no muertos, y dentro de la de no muertos, vamos a ir por aquí, vamos a encontrarnos a Bansee Helada. Bansee Helada es un personaje que sobre todo, y donde va a brillar, donde yo creo que solamente la vais a utilizar ahí,
Va a ser, bueno, igual en un par de sitios, de hecho en las valoraciones te lo ponen, que es señor demoníaco por el tema de los venenos, guarida del dragón al principio si no tienes nada mejor, y veis que en el resto le ponen muy malas notas, así que chicos, solamente en estos dos sitios, sobre todo en el boss de clan, que es el señor demoníaco, es donde más se utiliza a Banshee helada por los debuffos de veneno y porque tiene también pues la sensibilidad al veneno, para hacer más daño al boss con esos venenos que pone. Así que chicos, es otro personaje. Yo no la subiría más del 50 porque vais a tener personajes mejores dentro de los que son envenenadores. Así que chicos, Banshee helada al 50 la podéis subir sin ningún problema y poder utilizarla. Dentro de los no muertos, ¿qué más personajes podemos subir? Pues tampoco veo... yo no subiría ninguno más o no me gastaría recursos porque al final te van saliendo personajes mejores. Estamos diciendo los que brillan un poquito más de cada facción. Es lo que decía antes, igual hay alguno que puede destacar un poquito aquí o allí, pero los que merece la pena son, chicos, los que os estoy diciendo. Así que vamos a pasar a la siguiente, que la siguiente es elfos oscuros. Dentro de elfos oscuros, como no, vamos a tener a Kael, que si lo habéis elegido dentro de los primeros personajes, pues perfecto, porque es el mejor héroe o el que más destaca dentro de todos los héroes raros, como envenenador, como nuker. Al final es muy buen DPS y chicos, este merece la pena sí o sí subirle al 50 o al 60. Si no lo tenéis y no sale hasta muy avanzado el juego, pues seguramente que para entonces ya tengáis mejores personajes. Bien, otro personaje que podéis subir, sobre todo al principio, es Huésped de Espíritus. ¿Por qué Huésped de Espíritus? Porque va a dar este aura de velocidad a todos los aliados en las batallas en un 10%, que nos va a venir muy bien, sobre todo al principio, para pues bueno, formar un equipo de arena y poder tener como iniciador, como aura, a Huésped de Espíritu. Además, se va a poder farmear en la etapa 4 de la campaña. Podéis ir a la etapa 4 si no la tenéis, conseguirla allí y subirle sus habilidades sacando copias de ella misma. Así que chicos, ya sabéis, Huésped de Espíritu, si estáis empezando, podéis ir farmearla y tenéis un muy buen iniciador con aura de velocidad. Otro personaje muy bueno es Corazón Frío, que yo a día de hoy la sigo utilizando porque tiene un golpe que es muy bueno, que es este Busca Corazones, que lo que hace es atacar a un enemigo, reduce el 100% la barra de turno del objetivo, con lo cual para diferentes bosses, como por ejemplo la araña, está bastante bien, como para caballero también está bastante bien, y tiene un 30% más de probabilidad de crítico. El daño aumenta según el máximo HP del enemigo. Es un golpe que hace mucho daño y que además, si la lleváis con bastante puntería, le va a reducir la barra de turno 100% al jefe. Así que chicos, Corazón frío, aparte que es del vacío, o sea que la tenéis que subir sí o sí. Si os toca, la tenéis que subir sí o sí al 50, incluso al 60. Guardiana del Dolor también yo me la quedaría para hacer alguna setup inmortal en el boss de clan. Si veis, Guardiana del Dolor tiene muy buenas notas, donde mejor y donde más brilla es en el señor demoníaco. Así que es otro personaje que, chicos, no os lo comáis, no lo perdáis, no. Tener cuidado con esas cosas. Si tenéis dudas, antes de nada, me podéis preguntar en los comentarios de cualquier vídeo del raid y yo os responderé con total tranquilidad. Chicos, tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Bien, que ya he visto más de un caso por ahí que se ha comido a Guardiana del Dolor, luego no le sale, o incluso a Corazón Frío, y luego cuesta que te salga el personaje. Basta que quieras uno para que te cueste. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a ir a los aparecidos, y dentro de los aparecidos, pues bueno, al principio Verdugo sí que se podía utilizar. Es un personaje que si no tenéis otro lo podéis subir también, porque pega buen castañazo al principio del juego. Tiene contraataque y aumentar defensa, tiene aturdir y bueno, tiene defensa de aliados en todas las batallas un 17%. Si no tienes a nadie mejor, le puedes subir al 40... 50 como mucho, pero hay personajes mejores. Tampoco le daría mucha importancia. Rompe ataúdes, pues puede ser bueno en boss de clan porque mete quemar HP. Quemar HP es uno de los debuffos más importantes dentro del boss de clan, dentro del juego para los bosses, y a boss de clan lo podéis llevar. Si no tenéis otro mejor o no tenéis ninguno que meta quemar, pues lo podéis llevar al boss de clan y meter los venenos de Kael, por ejemplo, y el quemar HP de rompeataúdes. Pues bueno, puede ser otro
personaje a destacar para poder llevar al 40, 50, se quedan igual un poquito por debajo que otros personajes que hemos comentado, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a los aparecidos. En cuanto a los enanos, pues bueno, dentro de los enanos no hay ninguno destacable que pueda, sí que alguno, como por ejemplo de apoyo a Vir para las facciones, pero no hay ninguno que yo os pueda destacar que podáis utilizar, pues como hemos dicho, en voz de clan, en las campañas, en mazmorras, etcétera. Así que dentro de los enanos no vamos a tocar ninguno. Vamos a pasar a los sombríos. En los sombríos tampoco hay ninguno que destaque, más allá de que podáis subir alguno para las facciones. Así que chicos, de aquí tampoco os voy a recomendar ninguno. Y nos quedan los vigías silvanos, que es la última facción que metieron en el juego, y que de aquí solamente tenemos estos 5 raros y que más allá de para facciones tampoco sirve, pues bueno, ninguno que subáis ni al 40 ni al 50 para mazmorras, boss de clan, etcétera. Yo creo que no me dejo nada. Si hay alguno más que creéis que tiene que estar dentro de esta guía, dentro de esta lista de mejores héroes raros del juego, hacérmelo saber, dejadlo en los comentarios para que la gente también cuando lo vea pueda saber que ese personaje sirve. Yo creo que no me he dejado ninguno. Y nada, chicos, cualquier duda, cualquier cosita, dejadme en los comentarios, cualquier pregunta que tengáis al respecto. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Rise Shadow Legends. Nos vemos en la siguiente guía. ¡Hasta luego!